Antes de este periodo que estudiamos, el siglo XIX, los maestros eran un oficio que se asimilaba a otros oficios de la época: barbero, albéitar, veterinario y otros oficios así. Era uno más. Y había varios tipos de maestros. Por un lado, los maestros que iban por los pueblos, a las aldeas. Por otro lado, los maestros que montaban escuelas en las ciudades para gente pudiente, digamos. Los maestros se asociaban gremialmente, como gremio que era. El gremio era la Cofradía de San Casiano, que se fundó en 1642 para asociarse a los maestros. Asociarse era una costumbre gremial para que solo pudiesen entrar a ser maestros los que hubiesen pasado por unas pruebas que daba esa cofradía. San Casiano era un tipo muy interesante. Su vida la recoge Prudencio, un escritor de Zaragoza, de César Augusta, para ser más exactos, del siglo IV, 380 más o menos, que era un tipo amargado, Prudencio, y con muy mala uva, hizo una especie de catálogo de los mártires de Zaragoza. Era la época en que se había acabado ya el viejo mundo romano de los dioses. San Agustín o Agustín de Hipona escribe, no recuerdo si La ciudad de Dios o en las Confesiones, eso, se ría carcajadas de que hubiera todavía romanos que creen en los dioses. Eso, vuestros dioses han muerto, ja, 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 decía, les espetaba Agustín de Hipona. Y este hombre, que es de esa nueva religión que se había creado a mitad del siglo con el emperador Constantino, y que en su época culmina con el emperador Teodosio el Grande, que era de un pueblo de Segovia, por cierto, pues él está muy enfadado con lo anterior y describe en un librito los mártires de Zaragoza. Es un tipo sadomasoquista que solo se deleita en describir los horrores más horribles posibles, los sufrimientos, los crímenes, todo eso es lo que... Entonces describe quién es San Casiano. San Casiano era un maestro de escuela romano, que se hizo famoso por la violencia con que trataba a sus pobres alumnos. No les dejaba descansar, les forzaba, les pegaba, les humillaba. Era un maestro feroz con los niños. Y le dijeron que tenía que ofrecer sacrificio a los dioses. Dijo que él no lo ofrecía porque era cristiano. Y entonces la autoridad que fuese, no recuerdo si era el gobernador, no recuerdo quién era, le condenó a un martirio que consistía en que sus niños, que habían sido los niños a los que había martirizado durante años, le liquidasen con los punzones con los que hacían las clases. Ha sabido que los niños romanos daban las clases con un punzón y una tablilla de madera cubierta de cera, con la que escribían. Pues nada, San Casiano fue martirizado hasta la muerte por todos sus niños que se dedicaron a clavarle los punzones hasta matarlo. Esa no es una broma, lo digo porque al fin y al cabo, cuando los maestros del siglo XVII, XVIII y hasta XIX incorporan a San Casiano como su patrón, hay que pensar qué tipo de maestros eran. Porque San Casiano es una figura para ellos. De hecho, tenemos testimonios muy directos. Lo leeré luego. Diré antes que estos maestros se dividían en tres grupos. Uno, los frailes y curas de parroquia, que enseñaban las letras a los niños, algunos, y sobre todo hacían bachilleres. Las escuelas de los conventos, porque eran de conventos, estaban dedicadas no a enseñar a leer y escribir, sino a conseguir chicos que fuesen luego al seminario o que fuesen buenos discípulos o seguidores de esa orden que tuviese ese monasterio. Eso es un caso aparte, son para las clases altas, digamos. Los demás maestros eran o gente que montaba una escuela en una ciudad, abría escuela, cobraba unos reales y tenía una cierta preparación, o los maestros de escuela que se dividían en tres sectores. Los maestros de pueblo, los de leer y escribir, y los de leer, escribir y contar. Eran las tres categorías. Lo más barato era el de leer. O sea, simplemente los niños aprendían
a descifrar las letras y leer lo que ponía. Leer y escribir era un poco más complicado, leer, escribir y contar, incluida la división, eso ya era complicadísimo. Pues eran los tres tipos de maestros que había por las aldeas y por los pueblos. Luego estaban eso, los frailes y los curas, y luego estaba por fin pues las escuelas privadas para las clases pudientes. En ese ámbito llegan las Cortes de Cádiz y dicen lo siguiente. Ahí me tengo que poner las gafas. En el preámbulo de las Cortes de Cádiz, cielos, pero está por aquí seguro, ¿eh? Bueno, seguro no hay más que una cosa en la vida. O al menos creía que estaba por aquí. Las Cortes de Cádiz en su preámbulo dicen lo siguiente: para que el espíritu público pueda dirigir al grande objeto de formar verdaderos españoles, hombres de bien y amantes de la patria, es preciso que no quede confiada la dirección de la enseñanza pública a manos mercenarias, a genios limitados imbuidos de ideas falsas o principios equivocados que tal vez establecerían una funesta lucha de opiniones y doctrina. Eso es el discurso preliminar de las Cortes. Pero luego tiene un título, la primera Constitución española, la de Cádiz, tiene un título 9 llamada de la instrucción pública, que dice, artículos tal. En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Asimismo, se arreglará y creará el número correspondiente de universidades y de otros establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes. Y por fin dice más cosas de tal. Habrá una dirección general de estudios compuestas de personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del gobierno, la inspección de la enseñanza pública. Bueno, esto indica una preocupación en dos sentidos. En primer lugar, en el sentido de que la instrucción pública se declara una base, una de las soportes de la Constitución de la Nación, y otra en que se enseñará el catecismo y a leer, escribir, todo eso, pero se enseñará los deberes cívicos. Y eso lo recoge Cádiz. Esa es la primera base, pero obviamente luego vino lo que vino. Vino la reacción fernandina, etcétera, y se crearon una serie, se siguió viviendo en un mundo de escuelas antiguo. Tenemos un testimonio muy interesante. El doctor don Federico Rubio y Galí fue un médico nacido, si no, igual me equivoco en la fecha, en el 27 yo creo, no me acuerdo bien ahora, a principios, en la primera cuarto de siglo más o menos. Y Federico Rubio y Galí fue un médico muy importante a final de siglo, fue creador de instituciones de todo tipo, fue un filántropo importante, era un hombre que medió en el ámbito civil y político en miles de cosas, y ya mayor hizo escribió un libro llamado Mis maestros y mi enseñanza, en que describía cómo fue a la escuela de niño. Primero describe lo que era, le llevaron a, él era de Cádiz, le llevaron a la Amiga. La Amiga, él la describe bien, era un zaguán en el pueblo, con un ventanuco, y había una serie de sillas colocadas a lo largo de la pared que tenían una barra por delante, cada una de ellas. Ahí se encasquetaba a cada niño, niños pequeños, era el parvulario. La silla era una silla de nea que tenía un agujero en el centro y debajo un orinal. Sí, sí. Y ahí se encerraba a los niños durante todo el día, mientras las madres iban a trabajar o al campo o lo que sea, ahí quedaban encerrados. La mujer que llevaba aquello, una mujer mayor generalmente, no les trataba mal, simplemente tenía que estar allí. Claro, era su mundo. Él decía que él aprendió ahí tres cosas. Una, a distinguir fisiológicamente los sexos, claro, es lo mismo que aprendió. Y otra, no me acuerdo cuál, y otra, a ser rebelde, a no soportar aquello. Pero luego lo llevaron a la escuela.
Entonces nos cuenta las escuelas en las que estuvo, que yo creo que tiene, prefiero leerlo porque es más sencillo recordar, como lo decía. Contaba de sus... aquí está. No, ese tampoco. Cielos. Aquí está. No. Vaya. ¿Qué lío de papeles traigo hoy para leer? Pero vamos, igual que antes, seguro que aparecen los textos de don Federico Rubio, que era un hombre muy extraordinario. Aquí está. No, ese también. Ah, sí. Le llevan a una escuela que es de un fraile. El fraile le sienta ahí y dice, de allí, habla del fraile, lo dice, de allí un rato se levantó, dirigiéndose a la primera, es el primer día que va a clase, dirigiéndose a la primera fila de bancos, fue inclinándose por detrás sobre cada chiquillo, uno tras otro, como examinando la labor que hacían. Pasaba atrás de algunos y no decía nada, pero a otro le cogía la mano con mal modo para que enderezase la pluma, a otro le reñía, a otro le soltaba un cogotazo que, a flojo que fuese, con aquella mano poderosa le hacía dar con las narices en la banca. Así recorrió todas las filas y volvióse a su asiento. Los de la primera de curia, los 10 primeros, dijo con voz alta e imperiosa. A la voz, 8 o 10 muchachos de los más aspigados se levantaron como por resorte, viniendo a formar un semicírculo delante de la mesa. El primero de la derecha sacó un libro de la cartera que llevaba colgada y se puso a leer. A los 5 minutos dijo el maestro, al otro. Y el lector pasó el libro al muchacho de su izquierda. Con frecuencia decía el maestro a los lectores, ¿qué? Vuelve a leer con cuidado. El chico volvía atrás, leyendo de nuevo. ¿Qué? ¡Lee eso otra vez! Gritaba el fraile con tono y ceño amenazadores. El discípulo, turbado, leía ya mascullando. Al llegar a la palabra mal leída, echando el preceptor mano al bolsillo, sacaba un manojo de cordeles, o sea, disciplinas, con que a descansar arriero cruzaba 2 o 3 veces al alumno. Mi temor estaba ya explicado, me lo decía el corazón. No era eso lo peor del caso para mí, sino que al pegar gritaba, ¡bruto, animal! Ahí no dice eso, sino esto. Bien. Luego sigue explicando tal. Entonces el fraile empuñó la vara y desde el mismo sitio donde se hallaba le asestó silbando. El muchacho, más por instinto que por falta de sumisión al castigo, hurtó el cuerpo, con lo que el golpe falló el blanco. Nunca hubiese sucedido. Salta echando chispas por los ojos, vara en mano, se abalanza sobre la víctima, del primer crujido lo deriva en tierra y allí entre los denuestos y espumarajos del uno, los gritos del otro, a cada barazo y sus contorsiones de dolor, en el silencio de la clase, más silencioso que el de los cementerios, le saltaba el escándalo cual mancha de roja sangre. Esta escuela del convento jerezano de las sí, es la escuela de los años principio de siglo. Luego recuerda denuestos, riñas, voces amenazadoras, pescozones, penitencias, hincados de rodillas con los brazos en cruz, disciplinazos, sobas con vara ariadil, pérdidas de comidas, calabozo oscuro. ¿Qué más puede inventarse para hacer de la escuela un purgatorio? ¿Qué aprendí allí? Repite ahora ya Federico Rubio. Se pregunta don Federico Rubio. A odiar la escuela, con horror a tener miedo. ¿Y nada más? Sí. De rezar con rutina a rezar con el corazón para pedir misericordia, tomar a la Virgen como aliada a ver si un milagro suyo en la esperada venida de mi madre. Esas eran las escuelas de la época. Con los palotes alternaban los palmetazos. Lo mismo fue el maestro se indigna con un niño, no sabe qué hacer, lo mismo fue soltarle que don Diego le disparó un correazo con cuantas fuerzas pudo, derivándolo al suelo. Y ella fue esa es la escuela a la que recuerda el pobre Federico Rubio, que aprendió efectivamente a ser rebelde, que es lo más interesante. Bueno, pues esa escuela de principio del siglo XIX es en la que al final pues van surgiendo otras cosas. Aún en la época de Fernando VII hay 2 primeros pedagogos interesantes siempre, 2 pedagogos que dejaron huella: Pablo Montesinos y Amorós, Francisco Amorós. Francisco Amorós es un personaje de entre el siglo XVIII y el XIX, un hombre inquieto
que estuvo en 1000 cosas diferentes, siempre. Es eso que la historia de España no recoge, o recoge muy marginalmente, en estudios muy marginales, cuando, sin embargo, eran, como él, cientos, miles de tipos excepcionales que en aquel periodo convulso de la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas y de Fernando VII, pues hicieron miles de cosas importantes, cambiaron las cosas. Y su compañero, el amigo Montesinos, discípulo suyo, era un hombre que tuvo que emigrar a Francia durante el reinado de Fernando VII y ahí entró en contacto con las ideas que había pedagógicas. Había una escuela importante, había habido un pedagogo suizo, Pestalozzi. Pestalozzi era un hombre sencillo y normal, pero preocupado porque las cosas no podían seguir igual en la pedagogía. Y empezó a dar clases, acabó muy marginado en un pueblo de Suiza, de la Suiza alemana, pues como un maestro marginal, pero creó una escuela a la que fue discípulo suyo, un alemán, Frebel. Esos dos pedagogos inventaron ideas novedosas, que había aportado ya, siempre lo sabemos, Rousseau. Pero Rousseau es un caso un poco difícil de entender, primero porque Voltaire dejó de él una muy mala imagen, y es muy difícil destruir la imagen que crea Voltaire. Voltaire era muy listo y dejó una imagen pésima de él, pero las ideas nacieron de Rousseau y de mucha otra gente. Parten de una idea de que al niño hay que respetarlo, cosa que a nadie se le había ocurrido hasta el momento. Que el niño es una persona, es un hombre más, un ciudadano más de la República, y hay que respetarlo. Eso no se le había ocurrido a nadie. Estos personajes españoles de la época, en Francia, en Suiza, entienden eso y empiezan a estudiarlo. Le dan vueltas, van trayendo esas ideas y por fin, muerto Fernando VII, hay un largo periodo en el cual hay una serie de leyes de enseñanza que se van creando hasta que, como ya es conocido, en 1857 un político liberal, Moyano, Claudio Moyano, unifica todas en una ley de enseñanza pública. Es la ley Moyano, llamamos, aunque no es una ley en sí, es la recopilación de todo lo hecho hasta entonces. ¿Qué ocurría? Que en todo ese periodo pues se fueron creando muchas ideas que fueron tomando forma. La principal es la de suprimir todas aquellas tonterías de San Casiano y crear la escuela normal. Como es sabido, la escuela normal es la escuela de los maestros, la escuela donde formar maestros. Y eso se crea en esa época. Se crean las primeras escuelas para maestros y se obliga a que en todas las provincias de España haya una escuela para maestros. Y se plantea que en cada pueblo tenga que haber al menos un maestro de niños y un maestro de niñas. Ese es el primer paso importante que se da. Teniendo en cuenta que en ese periodo, en 1851, se firma el concordato del que ya hemos hablado, que tiene condiciones muy severas para la pedagogía. El artículo, vamos a ver si esta vez no me pierdo, con los papeles. El artículo segundo del concordato, el segundo, primero era genérico, el segundo es el más interesante. Bueno, debía llevarlos numerados, ¿verdad? Pues no. El artículo segundo dice lo siguiente. Eso, el concordato, recuerdo que pasó a ser parte de la legislación española al nivel de la Constitución. Decía, la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica, y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina, de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud, el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas. Quiere decir que toda la enseñanza quedaba supeditada a lo que dijese el obispo. Bueno, eso era una limitación, cierto, pero no era toda la limitación. Surgieron ya espíritus inquietos. Y entonces hay que ir a ese grupo que se va formando
que nace en los años 40, alrededor de los años 40 hasta los 50, que llamaremos generación del 68. Porque es o 69 si se quiere, pero la revolución es la del 68. Porque es gente que en esa época tenía 28 o 30 años, inquietos, nacidos en un momento de convulsión y que efectivamente, porque han pasado la revolución del 48 con 10 años, han pasado las luchas sociales, religiosas y militares de la época y llegan a la verdadera revolución, al 68, con un espíritu inquieto y muy despierto, muy dispuesto a la crítica. En ese periodo hay dos verdaderos pedagogos. Uno es Pedro de Alcántara García. Pedro de Alcántara, nacido en el 40, creo que en el 40, no recuerdo bien, es un verdadero pedagogo. Hay otro, Juan Uña. Los dos elaboran, primero han viajado por Europa, han leído y han traducido a Froebel. Froebel, además de todas esas ideas que he dicho antes, pues crea la idea del kindergarten, la escuela de infancia para los pequeños, dándole la máxima importancia. Quiero decir que hasta ese momento la escuela es importante para los grados superiores y nadie se había fijado que la educación del párvulo es decisiva. Froebel la hace decisiva. Estos dos hombres, Pedro de Alcántara García ¿qué digo? Juan Uña. Juan Uña se dedican a divulgar estas ideas. Crean un par de revistas. La primera, La Enseñanza, es una revista muy importante porque ya en los años 40 y 50 publica artículos de pedagogía. Supongo que lo leerían poca gente y muy pocos maestros, pero ya divulgaban esas ideas. De tal manera que cuando llega al 68, esas ideas están presentes para toda esa intelectualidad que toma forma en esa generación que tiene ya 30 años. Hay un sector que son los pedagogos, son esos dos nada más, pero luego hay un sector que no son pedagogos, pero sí tienen un interés crucial en la pedagogía. Son muy conocidos, son, Giner, Labra. Labra es también el gran dirigente de la lucha antiesclavista en España, Gumersindo Azcárate, Nicolás Almerón, el que luego fue presidente de la Primera República, Joaquín Costa, Leopoldo Alas, Clarín, es también la época de Galdós. No son pedagogos, pero están muy preocupados con la pedagogía y con la escuela. Y entonces, entre los pedagogos y los no pedagogos, se crea un mundo en el cual se refleja al final, en las constituciones de 69 y 73, la gran preocupación por la enseñanza pública, laica y generalizada. La del 69 no es laica todavía, la 73 es estrictamente laica y pública y obligatoria, por primera vez en España. Todo ese grupo que tiene, ya digo, 28 o 30 años tenían en ese momento, pues participan en la revolución con todas estas ideas y con un espíritu de pedagogía. Parte de ellos son además catedráticos de la Universidad de Madrid. Y en el último momento antes de la revolución, en aquellas cosas que ya comentamos, la famosa noche de San Daniel con los estudiantes masacrados, el cuartel de San Gil, todo aquello, pues ya en ese ambiente se ha formado una actitud política sólida. Y bueno, cuando llega el momento de estallar la revolución, todos ellos, con esa edad joven, se encuentran con varios problemas. Primero, que el año anterior les han expulsado de la universidad a todos los profesores. A todos los profesores díscolos, bueno, unos han sido expulsados y otros se han solidarizado inmediatamente con los expulsados. Entre ellos con Fernando de Castro, un hombre singular, muy interesante, de la generación anterior, de los años 20 del siglo, la de Concepción Arenal, por ejemplo, que es el rector de la universidad y que era un cura, era un fraile, un franciscano, pero se había laicizado sin dejar las órdenes. No había dejado de ser ni cura ni creyente, mucho menos, pero sí se había hecho una mente muy abierta. Y entonces es el hombre que pasa de ser un tradicional religioso a ser un inquieto que crea la asociación para que estudien las mujeres, crea las primeras asociaciones para estudien los trabajadores. Todo eso lo va creando desde el rectorado de la universidad. Y a su alrededor todo este grupo de catedráticos de 30 años, él tenía ya 60, murió poco después. Y luego hay una asociación, igual que había ya el Ateneo en Madrid,
hay una situación muy importante, el fomento de las artes. El fomento de las artes se crea en los años 40, al calor de las revoluciones de los años 40, y es una asociación de pensamiento fuertemente liberal, abierto, progresista, y además dedicado fundamentalmente a llevar la cultura a las clases trabajadoras. Igual que hay el Ateneo, que van las clases más ilustradas, gente más preparada, en el fomento de las artes van trabajadores. De hecho, dio conferencias Bakunin, por ejemplo, en su momento, cuando eran jóvenes todos, en aquella época. Bueno, pues en todo ese engranaje, esa generación del 68, pues se encuentra con que la revolución triunfa, con que la revolución sigue, con que la república se proclama y con que la revolución se acaba fracasada, y se crea un régimen, la Restauración, que ya expliqué, creo, que es una mezcla de las ideas liberales abiertas con la estructura conservadora. En la Restauración hay esa famosa Constitución del 76, recoge el mundo de libertades, el mundo ya abiertamente el mundo burgués del siglo XIX ya triunfante. Lo recoge, pero lo asimila a un sentido clasista, muy conservador, etcétera, con el régimen de dos partidos que se alternen sin que se moleste nadie. Bueno, pues entonces lo primero que hace ese primer gobierno de Cánovas en la Restauración es volver a expulsar a los catedráticos que se habían expulsado y que la República, o el 69, habían incorporado, los vuelve a expulsar a todos. Y entonces el resultado es muy chocante, porque se reúnen y deciden crear una universidad libre, una universidad paralela. Dado que la Constitución declara la libertad de enseñanza total para favorecer a la Iglesia, ellos dicen, bien, estamos de acuerdo, porque son un grupo liberal en sentido estricto. O sea, para ellos la enseñanza pública no es lo más interesante, como buenos liberales de época y actuales. Entonces, en esa idea organizan una universidad paralela, le llaman Institución Libre de Enseñanza, pero no es una escuela, es una universidad paralela para formar, que pasa a tener cursos de bachiller para ingreso a la universidad, y acaba siendo, al cabo de los años, los catedráticos que son invitados a dar clases se vuelven a su universidad una vez que les readmiten a todos otra vez, porque pasados unos años, la Restauración readmite a todos los catedráticos expulsados, y esa pequeña universidad privada va pasando a ser en manos de los que eran verdaderamente pedagogos, Labra, Uña, el hijo de este otro Uña, muchos de ellos Rubio, pasa a ser una escuela infantil. Y es donde empieza un movimiento de pedagogía infantil, en esa Institución Libre de Enseñanza, que no había empezado como tal, porque para Giner lo importante era la formación de las clases, era formar una élite en las clases altas que pudiese cambiar el país. Y Giner va con esa idea todo el tiempo. Los pedagogos que se reúnen alrededor de la Institución Libre de Enseñanza son los que le dan la forma de un centro de pedagogía con las nuevas ideas revolucionarias en pedagogía. De tal manera que lo que ocurre es que ese centro empieza a funcionar en un momento, en el año 76, y a partir de ahí, desde el fomento de las artes de Madrid, la Institución Libre de Enseñanza y los colegios de maestros, se hace el primer congreso pedagógico nacional, español y iberoamericano. Es el año 81, 82 se convoca, 81 se convoca, 82 se celebra, vienen unos 2000 maestros de toda España, más todos los pedagogos, más toda la gente interesada. Es un congreso tremendo. Y ocurre un fenómeno muy interesante. Los maestros, se entiende que en las condiciones en las que se estaba hablando, pues eran unos tipos muertos de hambre. Voy a leer en el año, vale para la época, pero aunque sea de 1901, dará una idea de lo que pasaba en la época anterior. En un artículo que publica Giner precisamente en 1902, describe las 26.000 maestros que hay escuelas que hay en España. De escuelas en las que el maestro cobraba 100 pesetas al año,
Esto era menos que un peón en el campo, ¿eh? Menos que un peón en el campo. Pues había 434. De 100 a 150 pesetas al año había 789. O sea, por debajo de 400 pesetas al año, o sea, 35 pesetas al mes, 36 pesetas al mes, que era peor que un peón del campo, ¿eh? Había 4.763 escuelas, el 21%. Que cobrasen entre 400 pesetas al año y 825 pesetas al año, había 18.000, un 60%. Esto es hambre. Esto es hambre, literalmente. Y por fin había un pequeño cupo de un 20%, 4.000 escuelas que cobraban entre 800 y 3.000 al año. Eran inspectores o eran maestros de escuela de maestros, etc. Eso es en 1902. En 1870, multiplicar esto por 2, por 3. Esos maestros, con esas 10 pesetas al mes, 12 pesetas al mes, con esos sueldos, eran voluntarios, realmente, eran entusiastas. Ellos iban a ser maestros. Muchos eran hijos de maestros. Otros se pasaban a ser maestros porque querían dedicarse al magisterio. Y muchos de ellos, pues, tenían que compaginar con lo que fuese. Por ejemplo, había muchas escuelas, ya dije hace poco, creo, que se creó la idea de que las escuelas tenían que ser mantenidas en la ley Moyano por los ayuntamientos. Pero la desamortización quitó a los ayuntamientos todos sus bienes y los vendió, con lo cual no tenían con qué pagar, y con lo cual no pagaban, sencillamente. De tal manera que los maestros lo que hacían era muchas cosas. Los más instruidos pues montaban pues de secretario municipal o lo que sea, porque alguien tenía que saber escribir y leer. Pero la mayoría de ellos pues tenían que vivir con esos salarios. Por ejemplo, muchos pueblos, al maestro iba al pueblo y cada día de la semana una casa le daba de comer, o del mes, en una casa le daban de comer. Ese era su salario. Comía en una casa cada día. En otros sitios los vecinos se reunían y le daban esas 10 pesetas, esas 12 pesetas se las daban los vecinos. Y el ayuntamiento le dejaba la cárcel o un estercolero para dormir. Eso era la vida del maestro, ¿eh? Luego leeré testimonios de los años 20, que no están tan lejos. Pues en esa situación, con ese tipo de escuelas, es con lo que se va a su vez creando el ambiente de que hay que hacer algo profundo, un cambio profundo en la educación. Y entramos en la segunda generación. Los discípulos de la generación del 68, Giner, Azcárate, etcétera, Salmerón, pues son unos tipos que le dan mucho peso, son otro estilo ya. Los dos más llamativos, más conocidos son don Manuel Bartolomé Cosío, discípulo directo de Giner, pero el verdadero creador de la reforma educativa en España, y Ferrer y Guardia, Francesc Ferrer y Guardia, que hace la otra reforma. Digamos que hay dos reformas paralelas que siempre estuvieron encontradas, de mutuo entendimiento, pero que son muy diferentes. Alrededor de ellos hay 1000 pedagogos que surgen entre los años 70, 80 del siglo XIX y los años 10, 12 del siglo XX. Martí Alpera en Cartagena, al que consigue convencer al ayuntamiento de Cartagena, que era bastante avanzado, que le envíen por toda Europa, publica cantidad de libros después de recorrer Europa a todas las escuelas, explica todo cómo se están haciendo las nuevas técnicas. Hay, bueno, Rosa Sensat, es bien conocida, Rosa Sensat, la Escuela del Bosque, que es una idea nacida en Inglaterra y luego también reproducida en Suecia, en Estados Unidos, en Alemania, la escuela al aire libre. Hay mucha gente, bueno, vamos a nombrar a dos importantes. Lorenzo Luzuriaga había sido alumno de la Institución Libre de Enseñanza de niño y es uno de los principales pedagogos de la España contemporánea. Bueno, es el tipo que edita una revista, La España, la revista de pedagogía, en los años 20, esa revista publica, y la editorial aneja a ella, todos los libros de pedagogía editados en todo el mundo hasta la fecha de alguna importancia. Lo hace de acuerdo con otro discípulo de
no había ido a la institución de enseñanza, pero era uno de los cercanos a Giner, que es Paco Acebal, Francisco López Acebal, un pedagogo, un estudioso, un humanista, como todos ellos. Eran en realidad humanistas. No eran pedagogos exactamente, no eran maestros, eran humanistas. Y Paco Acebal es un hombre austero, intenta imitar la forma de vida de Giner, que es de una austeridad extrema, solo que lo lleva al extremo. Él vive en una casa sin luz eléctrica, con candiles, sí, y escribe. Publica otra revista, La Lectura, y una editorial, La Lectura. Pues en ese periodo de principio de siglo a los años 30, se publican en España todos los textos importantes de pedagogía del mundo. Se traducen del alemán, del italiano, del francés, se trae de Kroll y tal. Todo eso viene a España por manos de estos pedagogos y de estos humanistas que se dedican a propagar estas cosas. Hay además, bueno, maestros, recordemos a Sánchez Rosa. Sánchez Rosa es un maestro que no es maestro, es zapatero, hijo de un zapatero y zapatero, andaluz, anarquista. ¿Y qué es lo que hace? Promover escuelas. Crea escuelas por toda Andalucía occidental, en Campo de Gibraltar, en Sevilla, en Alcóyar, crea escuelas continuamente. Él era un niño inquieto, de niño se dice que aprendió a leer muy rápidamente y como se hacía en la época, llegaba un periódico al pueblo y se juntaban 30, 40, 50 braceros y el niño de 12 años que sabía leer le leía todo el periódico en voz alta y todo el mundo lo debatía. Eso era la cultura que se estaba creando en ese momento en los pueblos. Y ahí Sánchez Rosa tiene un papel decisivo. Creo que en una charla que di hace años aquí también recordé que en un momento dado Sánchez Rosa le pide a Ferrer y Guardia, a principios del siglo, que le busque, que ha creado otra escuela, pero no encuentra ningún maestro, que le envíe alguno, por favor. Y Ferrer y Guardia no tiene ninguno. Y le escribe a Cosío. Y le dice, don Francisco, por favor, don Manuel, por favor, tengo este caso, una escuela nueva creada, pero no tenemos maestro. Búsquenos usted, por favor, uno. Esa es la forma en que se relaciona todo ese mundo de pedagogos de ideas muy diferentes, pero coincidentes en que la escuela es fundamental. Hay que citar a Núñez de Arenas, Manuel Núñez de Arenas, uno de los miembros de la dirección del Partido Socialista, que crea la escuela moderna, una escuela ya claramente obrera, socialista. Y hay que decir que se conjugan dos estilos de pedagogía. La de la Institución Libre de Enseñanza, que es una élite, es una escuela para formar una élite profundamente abierta, humanista, liberal, inquieta, con búsqueda de soluciones, con ambiente de creatividad, hasta un extremo enorme, y a su vez la de Ferrer y Guardia y las escuelas racionalistas que se crean, que es una escuela cívica, social. La escuela de Ferrer y Guardia, el lema es, los niños no hay que imbuirles doctrinas de ningún tipo, hay que imbuirles que sean ellos mismos y tengan rebeldía. Y cuando sean mayores ya decidirán ellos, pero que sean rebeldes. En la escuela de Ferrer y Guardia se procura, todas estas son mixtas, de ambos sexos, no hay la primera vez en España que se hacen escuelas mixtas. Pero además en la de Ferrer y Guardia dice que tienen que ser mixtas de gente obrera, o de niños de clase obrera y de niños de clase burguesas, porque tienen que conocerse, tienen que verse, tienen que saber que hay otras cosas. Pues esos dos modelos se van desarrollando en ese periodo y efectivamente allá por los años 20 el ambiente es de una multitud de ideas pedagógicas, de discusiones, hay una polémica real. Y ahí surge un hombre importante, Luis Bello. Luis Bello es un periodista de la época, de los años 20, que escribe en El Sol, el periódico más avanzado de la época, y además un muy buen periódico realmente. Y durante 2 años hace unas crónicas, el viaje a las escuelas de España. Se dedica a recorrer toda España yendo a los pueblos a ver maestros y a hablar con ellos. Leeré algunos párrafos de lo que describe.
Aquí tenemos. Esto me pierdo un poco. Sí, no, claro. Aquí tengo uno. Dice, en un pueblo encuentra un maestro que es una labor enorme con los niños. Los niños están entusiasmados con esos maestros. Y entonces dice, está hablando con varios vecinos, y dice, un jornalero del campo tercia en esta conversación. Sí, los chicos van con gusto, sí señor, pero Antonio, el maestro, los ha echado a perder. Lo primero que hacen por las mañanas es querer lavarse. Espérate al domingo, muchacho, le digo yo al mío, como hemos hecho nosotros toda nuestra vida, pero no, se lavan y hasta piden jabón. Sí, ese es el ambiente que encuentran en los años 20. Hay un maestro que dice que, que el disgusto mayor se lo llevó don Marcos el día en que fueron a embargarle las bancas de la escuela por no haber pagado derechos de consumos por unas codornices que había cazado. Le embargan. En alguna de estas escuelas rurales se pasó 18 años sin maestro. Cuando se le nombraba titular y comparecía al pobre a tomar posesión, le decían al ayuntamiento, pero hombre, ¿a qué viene usted aquí? Si aquí no se paga a nadie. Y todos despejaban el campo. La filosofía de estos cazurros era formidable. Al llegar un médico nuevo, como todos, a estorbar y a llevarse a los cuartos. El alcalde le conducía a su despacho y dando una gran palmada en la mesa le preguntaba, vamos a ver, ¿qué hay en este cajón? Yo qué sé, contestaba el médico, un poco preocupado. ¿No sabe usted lo que tengo en el cajón? ¿Y quiere usted saber lo que tengo dentro del cuerpo? Con lo cual ya estaba el mediquillo desautorizado. Bueno, este es el ambientillo, digo, por reflejar las cosas que recogió el Luis Bello de su viaje por las escuelas de España. Le cogió esas cosas y muchas más muy terribles. Maestros metidos en la cárcel, maestros a los que les cerraron la escuela y les echaron del pueblo, en fin, y maestros heroicos. Muchos maestros que consiguen que los niños se entusiasmen en las escuelas con ellos. Vayan entusiasmados, hagan 6, 7, 10 kilómetros por el monte para ir a la escuela. Ese es el momento esencial en el que cambian las cosas. En cuando hay miles de niños, centenares de miles de niños que se entusiasman con esos maestros y a su vez hay miles de maestros que están entusiasmados con la enseñanza. Se crea desde el mundo de don Manuel Bartolomé Cosío, se crean algunos elementos imprescindibles. Primero es la Junta de Ampliación de Estudios, la JAE. Se creó a principios de siglo y la presidió Santiago Ramón y Cajal, que sería poco después premio Nobel, todavía no lo era, pero era el científico más eminente y más conocido que había. Y un hombre además, un humanista, un profundo humanista. Pero pone de secretario a un tipo singular, José Castillejo. José Castillejo era un chico también de la generación esta, digamos del 98, o sea, nacidos en los años 60, 70, que en el año 98, cuando ocurre el derrumbe general del país, pues tienen, igual que la vez anterior, 30 años, y empiezan a poner las cosas en solfa. Castillejo era un tipo que había estudiado la carrera de Derecho, y le dijeron cuando acabó la carrera, había acabado con las mejores notas, todo matrículas, y le dijeron, mire, joven, vaya usted a ver al señor Giner de los Ríos, don Francisco, que seguro que le dará a usted ideas de qué hacer. Y bueno, pues iré a verle. Se le pidió cita, fue a verle, y Giner le dijo, a ver, joven, entonces me han dicho que usted ha sacado unas notas magníficas en toda la carrera. Dijo, sí señor, he sacado las mejores notas. Y dice, pues sí que lo siento, cómo ha perdido usted el tiempo. Sí, porque, en fin, ¿usted sabe francés? Ay, pues no sé francés. Pero hombre, ¿y usted quiere hacer algo en la vida y no sabe idiomas? Vaya usted, aprenda francés y venga dentro del año que viene a verme cuando ya domine usted francés, hombre. Los dos dijo, bueno, tiene razón. Alquiló un sitio donde solamente vivía en lengua francesa, en una pensión en Madrid, era todo francés, y al cabo de unos meses o un año volvió y dijo, don Francisco, ya sé francés, quisiera hablar con usted. Y dice, sí, pero ¿sabe usted alemán?
Dijo, no, no tengo ni idea. Dijo, pues hombre, esto está, usted tiene condiciones adecuadas. Mire usted, arréglelo con la Junta de Ampliación de Estudios, pida una beca y vaya a Alemania. Y aprenda usted alemán. Y estando en Alemania estudiando, se matriculó, se hizo economista en Alemania y siguió el derecho. Y se escribía con Giner, y Giner le dice, ha salido una cátedra de Derecho Romano en Sevilla, pídala usted, que usted puede cogerla. Y Castillo le dijo, pero es que yo no sé nada de Derecho Romano, más que lo que estudié en la carrera. Dice, pero hombre, que es dentro de 3 meses o 4 meses, ¿tiene usted tiempo? Póngase a trabajar, ya mismo. Sí. Castillejo era también muy interesante porque sacó la cátedra, efectivamente. ¿Sí? Claro, y luego acabó en Madrid de catedrático de Derecho Romano y de secretario general de la Junta de Ampliación de Estudios. Era una junta que había 20 y tantos vocales, todos eran profesores o políticos, gente para enviar gente fuera de España a estudiar. Envió decenas de miles de estudiantes a estudiar fuera de España, algunos a un curso de 2 meses, a otros una carrera entera, pero miles de maestros becados por la JAE fueron a Bélgica a ver las de Crowley, a Francia a ver las de mujeres, a Alemania, a Inglaterra, a Italia, a todas partes. Envió miles de maestros a cursos, a veces, ya digo, de 1 mes, a veces largos. Y eso cambió muchas las cosas, porque volvieron miles de maestros, primero, que les pasaba una cosa, que, hombre, no es que lo dominasen, pero acababan pudiendo leer y trabajar en francés al menos, y algunos en alemán. Y eso era mucho para un maestro de escuela de la época. Y además habían estado viendo una escuela moderna en Bélgica o en Suecia y volvían con esas ideas. Eso fue la función de la JAE, que fue fundamental no solo en la cultura en España, porque montó el estudio de científicos de todo tipo, sino por las escuelas, porque miles de maestros pasaron por la JAE, por las escuelas de Europa ahí. Y luego montó don Manuel Bartolomé Cosío lo que se llamó el Museo Pedagógico, que en sus estatutos decía que no era un museo para conservar cosas, sino un centro de investigación y de debate. El Museo Pedagógico, que duró hasta la Guerra Española, durante la República también duró, era un centro de difusión de todo tipo de ideas. Era un lugar de debate donde se juntaba gente a discutir pues pedagogía, pero también, por ejemplo, higienismo, cosa muy importante en la época. En el higienismo se incluía también la arquitectura de las escuelas, cosa que se discutió mucho en la época, la luz, el aire, los jardines, todo eso, la pedagogía misma. Y luego se daban conferencias. Todos los maestros podían acudir libremente a todas las conferencias que eran continuas a lo largo del año. Ese era el Museo Pedagógico. Y luego había una biblioteca accesible a todos los maestros que podían acceder a esa biblioteca sin problema. Era un centro de investigación. El Museo Pedagógico fue el otro cambio sustancial en el magisterio en España. A partir del Museo Pedagógico, los maestros tenían ya otra apertura. Primero se veían entre ellos, etc. De ese congreso pedagógico que contábamos al principio, del año 82, 1882, que fue el primer encontronazo entre los dos pensamientos. Van 2000 maestros y pedagogos, todo eso, pero los maestros van con una sola idea: queremos comer. Es la única idea con la que van los maestros: queremos comer. Estamos desesperados, no podemos vivir así. Y los pedagogos van con la idea: hay que cambiar la pedagogía. El encontronazo fue total. Hay que decir que en este congreso, por primera vez en un congreso internacional, iban gente de América y Portugal, hay varias ponentes que son mujeres. Por primera vez hay ponentes mujeres en un congreso internacional en España. Y además ocurre que los maestros pedían eso, pero al llegar a la ponencia de pedagogía, pues Joaquín Costa se levantó y dio un discurso, como acostumbraba a hacerlo él, bastante demagógico, porque era un tribuno popular que hablaba de una forma exaltada, diciendo que los maestros enseñaban mal, que no sabían enseñar, que hacía falta pedagogía, que hacía falta conocimientos de pedagogía profundos, que hacía falta estudiar, que los maestros no estaban dando la talla, que no podían valer para eso. Bueno, se armó una bronca de espanto. Varios maestros se levantaron y dijeron: está usted muy equivocado, lo que necesitamos es comer. Mientras no comamos no podemos hacer nada. Y terció Giner, que con sus ideas de que no se preocupen,
Si reformamos la pedagogía, todo se resolverá. Recibió el abucheo más grande posible. No volvió a hablar en público nunca, ¿eh? Después de aquel abucheo que recibió, cuando dijo, no hay que preocuparse, con una buena pedagogía todo se irá resolviendo. Bueno, los 2000 maestros se lo comieron con patatas, directamente. Y él no volvió a hablar en público nunca, ¿eh? Había hablado otra vez en público antes, durante el sexenio, en el 69, en un debate sobre la República, en que lo que iba a ser luego el Partido Republicano estaba buscando cómo elegir un candidato, que iba a ser Salmerón, y él se levantó y prudentemente dijo, sí, hay que ir a la República, pero España no está preparada, todavía no es posible, es mejor que convengamos con que venga un rey ahora y ya iremos más adelante. Otro abucheo enorme que se llevó, sí, por decir lo que él pensaba. No era un hombre para la vida pública en ese sentido, sino para la vida más íntima, más cercana. El hecho es que a partir de ahí surge en todo el siglo XIX también otro fenómeno importante. Desde las logias se crean desde el año 81, 82, 84, 85, 87, se van creando escuelas desde las logias masónicas. Se crean escuelas racionalistas, se decía entonces, escuelas laicas y racionalistas. Ahí son escuelas de niños o de niñas, pero se van creando escuelas tanto en Madrid, que las primeras son del año 81, hay en el 84 más, 85, y en Barcelona, en Reus, en Manresa, se crean este tipo de escuelas, a partir de las logias que intentan crear una educación para sus hijos, los hijos de los iniciados en la masonería, que no tengan que ir a las escuelas de los frailes y no tengan que tragarse las peores escuelas. Pero esas escuelas creadas desde la masonería son lo que luego culminará en el experimento de Ferrer y Guardia, en la escuela moderna, que es la culminación de todo aquello. Ferrer y Guardia es discípulo de un pedagogo francés, Paul Gauvain, Paul Gauvain es un hombre que no era exactamente maestro, era un pedagogo, sin más. Y después de mucha polémica y mucha discusión, consiguió que le encargasen un reformatorio, un asilo para niños sin familia o de familias perdidas, etc. Le llevó a tener 700 alumnos. Y ahí puso en marcha, también por primera vez en el mundo, las escuelas de otro tipo. Los niños discutían, era el método socrático. O sea, los niños se les induce a preguntar, a interesarse con los objetos, con las ideas, pero no se les enseña, no tienen que repetir nada, sino tienen que interesarse por los problemas y debatir cómo se resuelve tal o cual cosa. Se los llevaba al campo, a las fábricas, al mar, los llevaba a la excursión, las clases eran prácticas, trabajaban en la tierra, trabajaban en talleres. La experiencia de Paul Gauvain es la que da la pedagogía nueva, que es sobre todo cogida por el mundo libertario, es la que coge Ferrer y Guardia, y la que cogen luego todas las escuelas libertarias. Pero en la ILE no se deja de lado esas ideas, que no son exactamente las mismas, pero se acercan. En la ILE los niños tienen que aprender oficio, tienen que aprender a trabajar madera, a trabajar metal, alguna cosa. Tienen que, sobre todo, más que porque vayan a dedicarse a sus oficios, porque aprendan dos cosas. Uno, a manejar las manos, y no solo la cabeza, y otra, a que hay oficios que son duros, hay que trabajar pacientemente. Ese es el mundo de los años de principio del siglo. He sabido, Ferrer y Guardia es fusilado, en el año 9, bajo el delito de abrir escuelas, que se dijo de él. Claro, y Giner murió en el año 15, respetado por todo el mundo. De él diría Azaña, en los años ya de República, que nada de lo bueno que se hizo en España se hizo sin el influjo de Giner, lo cual tiene bastante de cierto. Y entonces, al llegar a ese punto, ya ha habido una revolución profunda. Ya dije el otro día, las revoluciones no se hacen para que las cosas cambien, sino porque las cosas han cambiado. Y en este caso el país era ya laico, había otra sensibilidad, otra simpatía por el pensamiento, a pesar de estos maestros, de estos alcaldes brutos, esos niños que fueron a esas escuelas, cuando llega a la República tienen 25 o 30 años, son la República, son los que crean la República. Ya dije que la República creó 16.000 escuelas, pero a la República la creó la escuela.
la creó el trabajo de esos maestros, y esos niños que en los años 10 y 20 tenían 5 años, en el año 30 tienen 35 años o 30, y son una república. Y entonces pues se crea un Ministerio de Instrucción Pública y se decide hacer la gran reforma. La gran reforma es acabar con todos los males anteriores que eran terroríficos. Primero, la enseñanza es laica, es obligatoria y es única. Es única quiere decir, además, hay un sentido. Luzuriaga dedicó mucho esfuerzo a describir cómo la escuela debía ser única o unificada, que es desde la más tierna infancia, desde el jardín de infancia hasta los más altos grados académicos, había que crear un continuum. No podía darse una clase para los niños pequeños y luego el bachiller para solo los selectos. No, cualquiera debía poder acceder poco a poco de lo más bajo a lo más alto del pensamiento. Eso era la escuela única y había que ir progresivamente. No podía haber discontinuidad en las enseñanzas. Y bueno, pues lo que hace la República es crear un ministerio. Primero es Marcelino Domingo, un tipo de Tarragona que es un republicano de izquierdas. Lo que hace es nombrar a Rodolfo Llopis, un socialista que se había criado en el Instituto Libre de Enseñanza, había sido alumno de niño del Instituto Libre de Enseñanza, y le hace director general de la enseñanza primaria. Bueno, y ahí es el cambio total. Primero, los maestros triplican sus salarios, se acaban los maestros de 800 pesetas al año y cosas así, eso se acaba, empiezan a ser considerados las escuelas normales se establecen con un mecanismo de un nivel diferente, se crean maestros de las normales, que son unos maestros que tienen ya especialidad, se les incluye entonces categoría universitaria. Por primera vez los maestros, la pedagogía se incorpora a la universidad. Y además pues se cambian todas las viejas normas de las clases aburridas. La clase tiene que ser una clase abierta. Se crean 16.000 escuelas y en esas escuelas hay un modelo prácticamente único para toda España de arquitectónico, luz, aire, jardín, aunque el jardín sea 10 metros cuadrados, pero algo donde salir los niños, en vez de los pupitres todos encajonados, mesas abiertas, en fin, todo eso es la creación de la escuela republicana. Y Rodolfo Llopis, socialista, se empeña en llevar eso hasta el final. En el primer gobierno, que es el famoso gobierno de coalición de todos los republicanos, desde la derecha hasta la izquierda. Él se empeña y empieza a desarrollarse esas escuelas. Las escuelas de la República se creaban bajo eso que ya creo que he explicado alguna vez, de que el ayuntamiento ponía el terreno, los vecinos ponían la mano de obra y el terreno y el pago de la obra, los vecinos la mano de obra y el Estado ponía el maestro, los libros, todo el material, las pizarras, los bancos, todo eso. Con ese sistema se crearon las escuelas. Y además un modelo muy bonito. Bueno, aquí lo podéis ver todavía en muchos pueblos, podéis ver las escuelas de la República, que son un modelo, pues, bueno, sencillo, muy económico, pero muy práctico. Y él se empeña en llevarlo a todos los pueblos de España y empieza a pelearse. Y es el momento en que en las Cortes se debate la reforma agraria. La reforma agraria pues se encuentra con que no se atreve nada. Los socialistas se empeñan en que hay que ir adelante con la reforma agraria, pero los republicanos se dan cuenta, primero, que el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, es un terrateniente de Córdoba. Es un buen tipo, es un tipo importante, es un tipo abierto, pero es un terrateniente de Córdoba. Y los terratenientes de Córdoba, de cualquier lugar de España o de Salamanca o donde sea, no están dispuestos a perder el caciquismo de los pueblos. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que empieza la batalla entre la reforma agraria y la escuela. Y sin reforma agraria, ¿qué se puede hacer? Y Llopis pelea y pelea y pelea, y cuando por fin acaba esas Cortes y se disuelven y se va a elecciones nuevas sin haberse hecho la reforma agraria, Llopis dimite. Y dice, es imposible, hemos fracasado. No es posible la revolución pedagógica sin la reforma agraria. Y ahí saca. Pues porque los caciques son los que mandan, porque efectivamente ese burro del alcalde con el que le ha nombrado el cacique le dice al maestro, pero hombre, ¿qué viene usted aquí?
¿A qué viene usted aquí? Señora, usted aquí sobra. Claro. Y sin acabar con el caciquismo, sin acabar con el poder en las aldeas, es imposible imponer la escuela en las aldeas, salvo por el esfuerzo titánico de esos maestros socialistas o libertarios que abren escuelas, bueno, por las bravas. Y se acaba la charla. Bueno, visto este repaso, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende ahora por qué la represión fue especialmente dura con los maestros? ¿Queréis preguntarle cualquier cosa? Soy todo oídos. ¿Queréis opinar? Se admiten opiniones en todos los sentidos. En todos los países les conviene que el pueblo sea más ignorante que los que mandan. Pues esa es la cuestión. Voy a leer un párrafo de la idea de escuela que crea Cossío. Es un artículo breve de Cossío en que dice, es un artículo sobre la escuela de Cossío del principio del siglo, dice, lo cojo por la mitad, en la vida hay trabajo, poco trabajo espiritual y libre, y todavía, por desgracia, mucho de esclavos. Mas la escuela no es trabajo, sino juego. Así la llamaban los latinos, ludus. Y como nadie juega sin estar desocupado, sin llegar a tener ocio, ocio es lo que significa exactamente escuela en Grecia, que creó la palabra. Estudiante, escolar, quiere decir ocioso, porque tener ocio es, y ha sido siempre, necesario y suprema aspiración del hombre para jugar y más que nada para estudiar. O sea, saber por saber, contemplar y gozar puramente lo bello, perseguir el bien sin egoísmo, es decir, para jugar también con el espíritu, porque eso es jugar, y a eso, y nada más que a eso, debe irse a la escuela. Lo cual no es, por tanto, como suele decirse, imagen de la vida, sino todo lo contrario. Es por esencia y debe ser lo mismo que lo es el juego, un refugio contra las asperezas del duro vivir y hasta un consuelo de sus iniquidades. Porque el juego es aquella única esfera de la actividad que a nada útil conduce, aquella en la que todo el producto se resuelve en placer, aquella en la cual necesariamente, si falta la libertad, falta su esencia. Y esto mismo ocurre en la escuela, cuya naturaleza es juego, puro juego del espíritu. Sin libertad no existe. Libertad de pensamiento para buscar por placer, desinteresadamente la verdad. Juego de la mente, libertad de sentir para contemplar lo bello y purificarse en su gozo. Juego amoroso, libertad de querer para determinarse con alma limpia al bien. Juego voluntario. La escuela, libertadora de la vida y baluarte contra ella, es por ser puro juego contemplativo de ideas y hermosuras, es paraíso de lo inútil, de lo que no sirviendo para nada, alcanza, sin embargo, los más altos valores. Eso decía Cossío. Y decía Pedro de Alcántara, decía años antes, la tolerancia por parte del educador es eficacísimo instrumento pedagógico para guiar y enseñar a los niños. Para conseguir que estos hablen, trabajen, aprendan, se asimilen las enseñanzas, hay que ser tolerantes hasta con sus errores. Bueno, pues esto es lo que puedo decir de la escuela. Eso de que la letra con sangre entra, eso no. Claro, esa fue la gran rebelión de toda esta gente, y eso es lo que, por fin, cuando llegan los años 30, es el pensamiento de miles de maestros, de la mayoría de los maestros de España. Eso es lo que pasó. Para la gente, como veo que hay gente, no de mi quinta, pero casi, diré que muchos habrán conocido maestros de la República, personalmente, habrán tratado con ellos, y era un espíritu, yo recuerdo muchos de ellos, bastantes que he conocido, y claro, era gente que para la que dar clase no era una obligación, era un placer, y los niños lo sabían. Era vocacional, ¿no? Vocacional. Era un gusto poder enseñar. Recuerdo uno que sabía imitar a todos los pájaros silbando,
Y eso lo enseñaba a los niños. Porque los niños aprenden a silbar con facilidad. Cosas así. Bueno, pues eso es la escuela que no tenemos. Que perdimos. La escuela que perdimos. Y que no hemos recuperado. Nunca se... Porque, entre otras cosas, los padres y los padres jóvenes nuestros hijos son peores. Siguen empecinados en que a los niños se les meta conceptos porque tienen que conseguir un buen trabajo el día de mañana y tienen. Sí, eso. Se han alejado totalmente de lo que está diciendo Juan. De la escuela, que decía el señor Cosío. De la escuela lúdica. Sí. Y para los cinéfilos, levanta la voz para que para los cinéfilos, la película que están pasando Gris, que es el maestro que quiso enseñar a los niños hermanos. Sí. Vale. Porque una de las frases que dice en el tráiler es que a los niños hay que dejarlos que sean niños. Exacto. Y esa es lo que vamos. O sea, desde querer inculcarles desde la infancia que quiero ser de mayor, que ganar dinero, hay que dejarlos ser niños y después ya veremos. Sí, decían estos pedagogos que lo peor que se puede hacer con los niños es querer que sean sabios. Yo me he acordado de la lengua de las mariposas. Sí, claro. Eso es un buen modelo de maestros de la época, sí. Pues todo eso. Sí. La lengua de las mariposas no es verídica. Sí, es una historia real. Si queréis decir algo. Bueno, sí, por favor. Me ha quedado un poquito corta. No, porque me he prometido no pasarme de la hora desde la segunda, en que hubo una que duró casi 2 horas. Eso no puede ser, no por mí. Yo podía estar hablando 5 horas, pero por favor, hay que ¿no? Y cómo se vuelve, porque la escuela que nosotros hemos conocido es la de la letra con sangre entra, pero todos los avances que supone para la escuela, para la educación, con la llegada de la dictadura, es monopolio de la Iglesia, el nacionalcatolicismo, etcétera, etcétera, y como es una escuela que la hemos vivido los que estamos aquí, no la voy a mencionar porque tenemos la experiencia, pero sí que hay a partir de los años 60 movimientos de maestros que recuperan no solo el espíritu de la República, sino a estos pedagogos que algunos has mencionado, como Pestalozzi, o, bueno, Rosa Sensat, se recupera con Marta Mata, y tiene mucha influencia además aquí. Y se crean las escuelas de estío, estoy dando, y las escuelas de estío sí que suponen un cambio total. Otra cosa es lo que luego pasa y cómo a través de los controles de las leyes y demás se mediatiza mucho. Pero hay una generación de maestros que están ahora en entre los 70 y los 80. Hay un documental muy interesante, La Mestra, que lo pasaron además hace poco por Apunt, que como prototipo a mí me parece interesantísima, porque no solo como prototipo de los maestros que yo estoy reivindicando ahora, sino también del contexto en que estas personas ejercen, que es al final de la dictadura, al margen de la escuela normal, recuperando el espíritu de la Primera República, de la renovación pedagógica, de todo lo que tú has explicado. Y además recuperando también no solamente la memoria, sino incluso físicamente algunos maestros que ejercieron en la época de la República, como ocurrió en la escuela de Estiu, cuando se le hace un homenaje a Soler y Gode. Claro. O el caso de Carles Salvador, claro. de Moró. Claro. Que con esto quiero decir que ahí hay un hilo conductor, hay una intención, y que vamos a ver que aquello tiene que estar en un contexto histórico, pero que luego se consiguió en muchísimos sitios, en muchas escuelas y en muchas comarcas, poner en pie este tipo de escuela que estamos reivindicando, y que hoy en día, por desgracia, yo creo, a lo mejor tú me contestes,
porque yo creo que la gente joven, los maestros jóvenes en formación y tal, quizás no han seguido tanto la línea de los maestros de los años 60, 70, 80. Pues en mi opinión pasa lo siguiente. Ese movimiento de maestros de los años 60, que yo no soy maestro, pero sí tenía muchos amigos, bastantes amigos maestros en la época, fue un movimiento magnífico, estupendo, tal. Sobre todo era Freinet y todo eso lo que estaba en ese momento en auge, y la Escuela del Bosque, una vez más. Pero fue un movimiento estupendo. Como tantas cosas de aquel periodo, yo no lo veo. Ahora ocurre un fenómeno, yo no sé casi nada de la enseñanza actual, pero sí observo un fenómeno, que al acabar el bachillerato, la prueba de evaluación, si has sacado un 6,2, pues a lo mejor tú querías ser ingeniero y te dicen, pues esto es un 8,9. Entonces, bueno, pues me matricularé en Geografía e Historia. Entonces te matriculas en Geografía e Historia y cuando acabas Geografía e Historia dices, ¿y ahora qué puedo hacer yo para comer? Dice, bueno, pues ponte de profesor de instituto. Se va de profesor de instituto con una posición que puedes sacar durante años, pero lo que quería era ser ingeniero o ser médico o ser otra cosa, y se ve condenado a dar unas clases que no le interesan un rábano con unos niños cuyos padres exigen que haga de esos niños ingenieros. Los padres dicen que su hijo sea ingeniero o médico, que no sea una tontería de profesor de Geografía e Historia, hombre. Claro. Bueno, en mi opinión está pasando un cambio ahora esencial, y es que eso que habían despreciado durante años, me he negado siempre a hablar de momento actual, pero lo digo, sí está ocurriendo. Ahora ha ocurrido sin que se note un cambio que no se achaca a unos gobiernos o a otros, es un cambio en la sociedad profundo, y es que la FP ha tomado forma social, y ahora es 2 años o 4 años, y entonces ahora uno se encuentra con que hace 10 años uno quería instalar una antena de televisión y le venía un chapuza vecino que decía, sí, yo soy especialista, te la monto, no se veía nada. Y ahora viene un tipo que ha hecho 4 años de FP, y una maquinita que dice, es que está, oye, que bien ha quedado todo. Y eso es el cambio más importante, en mi opinión, que está ocurriendo en España en los últimos años. Porque eso sí que es productividad. La productividad no es que se trabaje más tiempo, porque eso es producción puramente. Es que se trabaje con mejores máquinas y con mejor preparación. Y más seguro. Sí, sobre todo con una preparación, un nivel diferente. Y eso sí es el cambio profundo que, en mi opinión, está pasando en España, afortunadamente, al margen de los gobiernos. Por fin, este último gobierno sí lo ha impulsado. Es decir, que en la legislación que hizo la vasca, que fue la ministra, no me acuerdo cómo se llamaba, Cela, o algo así, sí introdujo un cambio importante en la FP. Y eso es lo que ahora está cambiando, porque ahora un tipo que entra en la escuela, si va a los 14 años, 15 años, se va a la FP, al que hace 2 años, si le interesa y puede hacer 4, hace 4, y si hace 4 se pasa a la universidad con ciertas horas compensadas. Ese es el modelo. Pues no, eso era la escuela única, unificada, que defendía Luzuriaga. Pero es lo que tú también has comentado muchas veces. Cuando se hace el cambio, ya viene el cambio porque la propia sociedad lo demanda. Sí. En este caso han sido los niños a pesar de sus padres. Sí, a pesar de sus padres. Decía, exacto. Es que mi hijo no sabe qué hacer, sí. Es que mi hijo no llega a la nota. Es que, ¿qué va a hacer? Pues los chiquillos pues me hago una FP de informática, sí, me... 14 o 15 años. ¿Qué saben qué van a hacer con esos años? Por eso la reforma... Bueno, por eso la FP está muy bien, porque es abierta, Claro, tú puedes seguir hacia cualquier lado, sí. Sino que después puedes pasar a una ingeniería en caso de querer. Y si no, pues te quedas como un buen profesional. Y esas cosas sí que son interesantes. Sí. La falta de orientación profesional yo creo que es básica, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en los últimos años de estudio, el profesor ve, dice, bueno, tú vas a estudiar periodismo, pero a lo mejor tú en ciencias te veo que tienes mejor. Los desvían. Esa falta de orientación profesional es lo que creo que nos está fallando. Sí, mucho. No todo el mundo tiene que ser abogado o... No. Nos hace falta instaladores de aires acondicionados, lo que era la orientación, la formación técnica es muy importante. Sí. No tiene que ser no, pero, ni médicos. ¿No? Sí, pero... Hace falta mecánicos. Claro. Pero esa falta de orientación profesional es lo que creo que se está fallando.
Pero contaré una anécdota personal. Yo he sido toda la vida de artes gráficas y he estado toda la vida por imprentas, etcétera, y con mil cosas así. Y recuerdo un caso, lo digo porque en mi ramo, en mi gremio, era corriente profesionales muy buenos, que además a los 40 años eran maestros, manejando las máquinas, sabían todo. Cuando yo pasé las dos conversiones, sobre todo la importante, la de la informática, cuando las máquinas antiguas pasaron a informatizarse. Y no fue un problema, no fue un problema. Aquellos trabajadores de este gremio, que tenían un nivel bastante bueno, los tipógrafos siempre ha sido el nivel mejor, claro, pero, o mejor no, pero de los mejores, se reconvertían con bastante facilidad. Entonces diré que había un caso, se creó un periódico en Madrid, el Diario 16, en los años 70, y no tenían dinero, y se compraron una máquina, una rotativa en Alemania, y la instalaron. Y la rotativa imprimía en blanco y negro nada más, chum, 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 salía blanco y negro. Y al cabo de los años, pues de pronto empezó a imprimir ese periódico, a imprimirse en color. Y llegó el representante de la casa alemana y dijo, estamos disgustados con ustedes, porque les vendimos una máquina y si ustedes hubieran querido comprar otra, pues no tenían que haber ido primero, debería haber venido a preguntarnos si teníamos una adecuada para ustedes. Dijeron, no, hombre, no hemos comprado ninguna máquina. ¿Cómo? No, venga usted. Le llevaron a la rotativa y los trabajadores habían invertido los rulos. Imprimían color. Y el alemán, muy metódico él, se fue muy humillado, diciendo, esos trabajadores son muy buenos. Claro, pues ese es el tipo de trabajador que es el que una formación profesional bien hecha puede haber. Claro, y hace un país realmente. Hay una película vieja de Tony Leroy que me encanta, ¿sí? Que dice falta un técnico y tal, entonces llega Tony Leroy y le pone un tornillo y ¿cuánto dice? 3.000 pesetas. Sí, ya lo sé. Sí. 3.000 pesetas y dice, no, el tornillo no vale 3.000 pesetas, saber dónde hay que ponerlo. Exacto, muy bien. Muy bien, sí. Ah, sí, perdón. Pero también parece que nos ha comentado mucho es que por ejemplo, en las zonas rurales prácticamente los niños casi iban muy poco al colegio. Yo pertenezco a una zona rural y siempre estaba por encima la economía de la familia que por la escuela. Llegaba la época de la vendimia, la época de la escuela y había un abandono total. Absoluto. Prácticamente no se hacía caso del tema educativo de los niños. Sí. Y eso lo viví en los años 60 y exacto. Y todo eso más todavía. O sea que primaba siempre la economía familiar. Por eso dimitió Llopis y dijo que era imposible, porque no había la conciencia en los pueblos de que efectivamente lo primero es que el niño fuese a la escuela y el niño a los 10 años tenía que estar al trabajo del campo. Yo iba a trabajar al campo, a la aceituna, sí, claro. Digamos, a terminar y todo eso. Lo que pasa es que por las noches no eran maestros, sino había gente que decía que sabía las 4 reglas, y sí. íbamos allí, sí. O sea, las clases que no dábamos en el pueblo, o sea, durante el día. Nos daban a alguien por la noche. Los padres nos llevaban a alguien que sabía algo en el pueblo, que te podía enseñar un poco a leer, a escribir. Sí. Y así fuimos, digamos, los años 60. Exacto. Sí. Estábamos en las zonas rurales. Sí, exacto. Muchos de esos maestros republicanos hacían eso. Daban clases para adultos y para los niños a la noche. De tal manera que la jornada de esos maestros a veces era de todo el día. Hablando de hombres. De hombres. Niños. Sí. Si hablamos de niñas, De niñas. mujeres o de niñas. No he metido eso, como he dicho que quería dar una hora, no he metido el interesantísimo tema de las maestras, que es larguísimo, pero es que requeriría una charla entera el tema de las maestras, que es muy valioso. Otro año, por favor. Sí. Quería preguntar que ahora se está poniendo de moda hoy el método Montessori, Sí. ¿En qué camino está entre los maestros de la República? ¿En qué camino? Bueno, el primer sitio donde iban más los maestros a aprender, a ver cómo se hacía, eran las escuelas de Crowley de Bélgica. Era lo que más se iba. Pero también a las Montessori. Los Montessori de Italia también fueron, y de toda Europa. Todo el método Montessori se empezó a aprender en la época a base de las becas de la JAE, de la Junta de Ampliación de Estudios. Pero sobre todo, más que el Montessori, lo que más influyó fue de Crowley.
que es lo que era todavía. Hay escuelas de Crowley por todas partes, vamos. Son métodos, son matices, ¿eh? Yo decir que en mi opinión, no soy un experto en pedagogía, pero en mi opinión son matices del método inductivo, de cómo al niño se le anima a pensar per se y no a darle pensado el resultado. Y son variantes de cómo se hace una pedagogía desde el niño y no desde el maestro. Eso, las variantes Montessori, de Crowley, etcétera, son matices prácticos sobre eso. Digamos que de todo eso, en mi opinión, el matiz más llamativo es el que se hizo en la Escuela del Bosque, porque en la Escuela del Bosque no había nada, ni texto ni nada. Era debajo de un árbol y hablar. Y el niño tenía que empezar bueno, hay que decir también que desde la ILE los niños hacían excursiones a pie, andando, de 40 kilómetros de 3 días, con 10 años, con 12 años, con un maestro. Hay un libro muy chulo que es diu Con ojos de niño, de Tonucci, sí. Que és una preciositat. És tot de dibuixos i molt poqueta d'escriptura. Ara que m'ha vingut al cap quan has dit això de l'excursió, sí que és d'excursió de 2 en 2. Arriben a clase la mestra, dibuixa el que has vist. Sí, eso es. Esa es la pedagogía. Esa es la pedagogía intuitiva. Efectivamente, eso es intuitivo. Dibuixa el cap del que tenia davant de la filla. Mira el que has vist, pam, el cap. És una mona de llibre. Sí, eso es. Molt bonic, que pot ser. Eso es, sí señor. Molt bé. Preciós. Bueno, sí. Otra pregunta por ahí. Otra. Los artículos estos de Luis Bello que has nombrado. Hay 2 ediciones facsímiles. Una de todos los 4 tomos, son 4 tomos, lo editó, yo creo, la Junta de Castilla y León, pero lo editó en los años 90. 4 tomos, pues dedicó 2 años, o 3, a viajar por todas las escuelas de España. Es un libro de viajes, en realidad, en que describe primero los pueblos y luego los encuentros con cada maestro. Son artículos periodísticos. Sí, publicados en El Sol. Claro, que digo que los 4 tomos, yo al menos la edición que tengo, creo que hay otra edición facsímil, pero solo de una legión de España, no sé de cuál. Esperamos, está publicado modernamente y creo que recordar que era la Junta de Castilla y León. Sí, son grandes artículos. El Sol era un gran periódico. Sí. Eso era un faldón. ¿Qué opina de los cuadernos rubios que ahora le mandan a los muchachos cuadernos rubios para que hagan las operaciones, para que hagan los problemas y todo? Y hay estos cuadernos para las personas mayores de edad para que hagan ejercicios mentales. Me parece a mí muy bien, no sé. Sí. No sé a los demás. Claro, en la pedagogía intuitiva. En la pedagogía intuitiva. Sí, no. Sí, Mi generación tenía cuadernillos rubios, ahora se siguen utilizando los cuadernillos rubios y los niños tienen que aprender experimentando. Primero se aprende manipulando y luego se traslada todo eso al plano simbólico. Y entonces hay toda una serie de materiales estructurados que son antiguos de la época que estamos hablando, las regletas Cousinet, para aprender el concepto de números, para aprender a sumar y a restar, por ejemplo, con las regletas. Eso es el aprendizaje profundo. Con los cuadernillos, eso, ¿sabes lo que aprenden los niños? Aprenden mecánicamente, pero no saben lo que es sumar ni lo que es restar. Bueno, ahí tengo que hacer... Porque si tú tienes 4 y dices, de 7 a 7 o a 4 le quito 7 y dices, pero ¿cómo? Ese 4, ¿de dónde sale? Si tú primero no vas enseñando lo que son unidades, lo que son decenas, lo que son decenas, y cómo coges de aquí y pasas para allá, ¿tú qué estás enseñando? Bueno, sí, eso, con los cuadernillos rubios, muy cómodo para el maestro, porque la maestra, el maestro te dice, ¡hala esta página! Y los niños se aburren como socas. Cuando te haces un cuadernillo de 20 páginas, que puede tener 20 sumas o 10 sumas en cada página, cuando has hecho 200, y si no tienes un maestro o una maestra que además, una vez que has aprendido la mecánica de la suma y la resta, te pone a hacer
problemas a pensar cómo aplicas eso a la realidad, resulta que luego los niños no saben y las niñas no saben resolver problemas. Exactamente. Sí, eso es cierto. Lo que ocurre es que debo aclarar que en la época, aclaro simplemente que en la época el método intuitivo era la forma de enseñar, pero se hacía la excepción de algunos principios matemáticos, porque 7 por 8, pues hay que sabérselo 7 por 8. Eso hay que sabérselo de alguna manera, hay que acabar sabiendo cuántos son 7 por 8. Y 3 por 5. Y si no se aprende eso no hay forma de hacerlo intuitivo. Eso solo se puede hacer, efectivamente, pues aprendiéndoselo. Eso era cierto, sí. Se debatió en la época. Se debatió. Sí, pomba.